buen día, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Mi nombre es Marcela Ortiz y hoy, como los últimos miércoles, 11 en punto de la mañana, aquí estoy para hablarte de un tema que pues seguramente es de tu interés. Este día elegí uno en particular que me ha parecido que es muy valioso porque la mayoría de las... Ahí volvimos. Porque la mayoría de las personas, seamos empresarios, empleados o que estemos emprendiendo algún proyecto personal, generalmente tenemos como un miedo común y es miedo al fracaso, como que no sabemos qué es lo que nos impide tener éxito en realidad. Entonces a esta conversación del día de hoy la nombré los enemigos del éxito. Generalmente nuestros pensamientos, y esto pues es algo como que es muy sabido, afectan nuestros comportamientos, pero es importante saber y tener en cuenta que también nuestros comportamientos afectan lo que pensamos. Es decir, si cambiamos lo que creemos o lo que pensamos, podemos llegar a cambiar nuestras conductas. Y también, si somos capaces de transformar nuestras conductas, es decir, de adquirir nuevos hábitos, eso puede alterar nuestra manera de pensar acerca de nosotros mismos y del entorno. Entonces, como este es un juego en dos direcciones, quiero que hoy nos concentremos en cuáles son esos factores que podríamos nombrar enemigos del éxito y por qué es tan importante esta introducción. Sí, porque los enemigos del éxito, vamos a decirlo de esta manera, están en nuestra mente y son nuestras creencias, que en psicología llamamos creencias irracionales o distorsiones cognitivas. En transformación, aquí en el contexto de Tribu Bota 4, a esto le decimos conversaciones limitantes, pero finalmente estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? Son estas conversaciones mentales, estas ideas como preconcebidas que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos, de los otros o del mundo en general, que determinan cómo actuamos, cómo nos enfrentamos a los proyectos y por consiguiente cómo obtenemos o no resultados exitosos. Entonces, para nosotros desaprender estos hábitos mentales que son como de toda la vida, que algunos ni somos conscientes de que los tenemos, lo primordial es identificarlos. Por eso esta conversación de hoy para mí era tan importante y es, hey, vamos a hablar de qué es lo que se interpone entre tú y tu éxito. Pero empieza por lo primero, identifica qué son estos pensamientos tuyos, que son creencias irracionales, conversaciones limitantes que tienes contigo. Y si tú identificas cuáles tú tienes, entonces ahí se abre la posibilidad de trabajar en eso, intervenir en eso, girarlo y darle una perspectiva poderosa que te haga ganador, en este caso que te haga exitoso. Entonces vamos a empezar, ¿cierto? El primer como pensamiento irracional, la primera creencia irracional que hablamos pues como en psicología generalmente es que para considerarme valioso como persona yo necesito tener éxito en todo lo que emprenda y no puedo cometer errores. Revisa si tú te identificas con este pensamiento, quizás no textualmente con estas palabras, pero tal vez tú tienes la creencia limitante de que para poder ser valioso como persona tienes que tener éxito en todo y no puedes cometer errores. Esta creencia es tan limitante que ante el más mínimo error, ante el más mínimo tropiezo, tu propia valía se ve afectada. Este es un enemigo del éxito. ¿Por qué? Porque golpea nuestra autoestima y la golpea fuerte. Entonces, primera creencia limitante o primera creencia irracional es pensar que mi valor depende de que yo tenga éxito y no cometa errores. Segunda, las cosas deben ser como yo quiero que sean o de otra manera la vida será insoportable. Entonces, cuando yo no tengo una buena relación con el entorno tal como ocurre, con las circunstancias tal como llegan a mí, sino que digamos me aferro, me apego, me empeño de manera necia a que las cosas tienen que ser como yo quiero, entonces hay una constante sensación de enemistad en el contexto que te rodea. Es decir, piensas que todo el mundo está en contra tuya porque las cosas no son como tú quieres que sean.
Entonces no soportas la vida porque las cosas no están saliendo como tú las planeaste, como tú querías o como tú te inventas que deben ser. ¿Sí? Y aquí me encanta porque en los entrenamientos transformacionales se usa mucho la expresión ¿qué tal que lo que tú crees que es, no es? Y esta es como una pregunta para hacerse uno momento a momento cuando las cosas no le salen como quiere. ¿Qué tal que las cosas que yo creo que son no son como yo creo? ¿Sí? ¿Qué tal si no? Como una posibilidad. Frente a esto, entonces vamos a seguir con la tercera creencia irracional, el tercer pensamiento limitante, que es enemigo así brutal del éxito. Número 3, yo puedo ser más feliz si evito todas las dificultades de la vida, las incomodidades y todas las responsabilidades. Entonces, cuando tú crees que tu felicidad depende de que no hayan dificultades, que nada te incomode, cuando tú estás convencido de que la verdadera felicidad depende de que nada te talle, ¿cierto? Cuando esa es tu creencia, y ojo, porque a veces es una creencia no consciente. Entonces, ¿cómo se puede identificar que cada vez que yo tengo una dificultad, cada vez que me incomodo o cada vez que me cae una responsabilidad encima, yo siento que eso es un impedimento para mi felicidad? Esa es una manera de identificar este pensamiento. Si me encargan responsabilidades, si me siento incómodo y eso para mí es sinónimo de estar jodido, si eso para mí es sinónimo de no poder ser feliz, ahí está, facilito de captar, tienes este pensamiento limitante, tienes esta creencia irracional instalada en ti. Vamos a seguir con la cuarta. Los acontecimientos de mi pasado son la causa de mis problemas actuales y continúan ejerciendo influencia sobre mis pensamientos y mis comportamientos de hoy. Si tú crees de verdad que todo lo que está pasando en tu hoy, en la actualidad, se explica en tu pasado, esta es una creencia limitante que sin duda te impide obtener éxito en lo que emprendes. ¿Por qué? Porque seguramente, y digo seguramente porque es muy seguro, que antes de tener éxito tú requieras haber tenido 2, 3 o más fracasos laborales, fracasos empresariales, incluso fracasos románticos. O sea, lo menos probable es que el primer novio de la secundaria sea el amor de tu vida y con él te cases y sean felices por siempre y para siempre, como el príncipe y la princesa de Disney. Lo más común es que para cuando tú entiendes que has encontrado el amor de tu vida y te casas con esta persona y son felices para siempre y comen perdices, ya alguien te rompió el corazón en algún momento de tu vida. Entonces date cuenta que pensar que tu pasado es la causa de tus problemas actuales y comprometerte con que todo lo que te pasa hoy está explicado en tu pasado, seguramente no es un pensamiento ni una creencia que te vaya a llevar a tener logros. Al contrario, te los impide, es un enemigo del éxito. Número 5. Cada problema debería tener una solución ideal y es intolerable cuando no doy con ella. Entonces, ¿cómo identifico este pensamiento? Cuando tienes un problema y no hallas la solución y eso te pone en jaque y te bloqueas y sientes enojo auténtico con Dios, con la vida, con el universo, con las personas, contigo, con tu papá, con tu mamá, hasta con el perro y el gato. Si tú no concibes que no halles la solución a las dificultades y no puedes tolerar no encontrarlas, estás frente a un enemigo del éxito en tu vida. Porque de nuevo, esto se aplica en todo, tanto en proyectos personales, como laborales, como de emprendimiento, sentimentales, en cualquier aspecto de tu vida, donde tú tengas un proyecto y tu creencia sea que es inaceptable no hallar una solución, estás frente a un enemigo del éxito para ese proyecto. Porque muchas veces las soluciones no están a la vista. Es más, muchas veces las soluciones no están disponibles en el momento en que aparece el problema, porque requerimos trabajar con él. Porque el problema necesita evolucionar para que la solución aparezca también junto con tu evolución durante el mismo. Entonces, date cuenta que a veces estás en una situación donde hay una pequeña o grande crisis y no hayas salida. Y conforme pasan los días, la crisis no mejora, pero te empiezan a ocurrir ideas. Aparecen disponibles soluciones o una mano que te apoye o un amigo que te ayude. Que el día que apareció el problema no sabía de él. Como no tenía conocimiento de él, ese día esa solución no estaba disponible, pero apareció unos días después, habiendo evolucionado el problema y habiendo evolucionado también tú. Entonces, es un enemigo rotundo del éxito no tener la disponibilidad para que frente a un problema no siempre la solución esté disponible. Ahora, yo te decía al principio, vamos a hablar de los enemigos del éxito,
que en psicología llamamos creencias limitantes o creencias irracionales y distorsiones cognitivas. Estos primeros 5 que yo te acabo de conversar son creencias irracionales. Hablemos de distorsiones cognitivas. Y estas son muy poderosas también de identificar. Te voy a decir por qué. Porque son elementos que alteran nuestra percepción de la realidad. Entonces, si bien no son como una creencia, son como filtros, ¿sí? Filtros, como cuando le ponemos un filtro a las fotos del Instagram, son filtros que le ponemos a la realidad de lo que nos ocurre y nos hace ver las cosas de cierta manera o nos impide verla tal y como son. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas distorsiones cognitivas? Que provocan estados emocionales negativos o conductas inadecuadas. Por eso estos filtros cognitivos también son muy importantes que los identifiquemos como otros 5 enemigos del éxito. Así que en total hoy vamos a hablar de 10 enemigos del éxito. ¿Listo? 5 creencias irracionales o pensamientos limitantes y 5 distorsiones cognitivas o filtros, como le llamé hoy, que nos impiden ver las cosas tal y como son, ¿de acuerdo? O que nos las hacen ver de una manera negativa. Entonces, ¿cuál es la primera distorsión cognitiva de la que yo te quiero hablar? El pensamiento polarizado. ¿Qué es un pensamiento polarizado? Es valorar los acontecimientos de una forma extrema. Por ejemplo, las cosas son buenas o malas. Esto es blanco o es negro. Yo gano o pierdo. Cuando tú no tienes en cuenta términos intermedios o matices de lo que está ocurriendo, estás usando un filtro, una distorsión cognitiva de pensamiento polarizado. Entonces, ¿estás conmigo o estás en mi contra? Si no eres mi amigo, eres mi enemigo. Ese tipo de pensamiento polarizado es un enemigo del éxito, porque las cosas, de nuevo, volvemos al punto inmediatamente anterior, las cosas van mutando y van cambiando y van evolucionando, y conforme evolucionan, lo que un día era gusano, mañana es mariposa esplendorosa. Entonces necesitas ver que este filtro, si tú lo usas en tu cotidianidad como emprendedor, como empresario, como negociante, como pareja, si tú usas este filtro, seguramente ves las cosas de una manera que no te conduce al éxito. Número 2, que en este caso pues ya vendría a ser el 7º enemigo del éxito, que es la segunda distorsión cognitiva. Cuando usas el filtro de la sobregeneralización. En este pues creo que las mujeres somos expertas en defendernos de este, ¿sí? Porque consiste en extraer sin base suficiente una conclusión de un único hecho particular. Por ejemplo, todas las mujeres son iguales. ¿Sí? Que nosotras nos defendemos mucho de esto y decimos, no me digas que las mujeres son así porque yo no soy todas las mujeres. O los hombres también. No digas que todos los hombres son perros porque todos no son. Unos, muchos, bastantes, pero todos no. La sobregeneralización es un enemigo del éxito en la medida en que te impide conectar con la particularidad de las circunstancias. Es decir, que te deja ciego en el camino. Es como determinar que todo el camino va a ser tortuoso porque saliste a las 5 de la mañana de tu casa cuando había neblina. Y resulta que de tu casa a los primeros kilómetros son carretera destapada o terracería, como dicen aquí en México. Entonces, juzgar todo el camino por ese primer kilómetro de terracería o carretera destapada con neblina es irresponsable, porque a lo mejor en un par de horas que amanezca, salga el sol y estés en la autopista, el camino va a ser otra cosa distinta. Sobregeneralización, un enemigo del éxito súper común, tanto en líderes como en emprendedores. Y sí, señoras, y sí, señores, un enemigo del éxito en pareja súper común. Vamos a seguir. Tercera distorsión cognitiva, tercer filtro, que en este caso sería el 8º enemigo del éxito, la interpretación del pensamiento. Esta es una tendencia a interpretar los sentimientos o las intenciones de los demás sin ninguna prueba. Ejemplo, no me llamó, debe estar bravo conmigo. No me contesta, debe ser que me va a traicionar en el negocio. Está callado, debe estar pensando en la otra. Interpretación del pensamiento. Me contestó con un monosílabo, está disgustado conmigo. No me contestó el saludo, le caigo gordo. Esta interpretación del pensamiento es un enemigo del éxito socialmente. Es un enemigo del éxito en todo lo que emprendes, porque usualmente, y de nuevo,
nosotros, cuando usamos este filtro, elegimos que este pequeño perfil, esta pequeña característica que vimos, tiene una interpretación única que le dimos nosotros, que además no tiene sustento en el otro, porque no le preguntamos, porque no lo verificamos, porque no hay ninguna prueba o ninguna otra condición que lo confirme. Simplemente yo elijo que eso es así, porque yo digo, porque me pareció, porque yo interpreto de manera arbitraria lo que el otro piensa o siente. Gravísimo y tremendo enemigo del éxito. Voy a seguir, ¿sí? Entonces, cuarto filtro, cuarta distorsión cognitiva, en este caso, noveno enemigo del éxito. Recuerda que son 10. Este es las etiquetas globales. Consiste en ponerle un adjetivo o un calificativo general sobre nosotros mismos o sobre los demás, reduciendo como la complejidad de las personas a un solo aspecto o un solo elemento. ¿Esto qué es? Que un día me encuentro con una amiga y ella está pasando por una situación específica, me contestó con pocas palabras y yo la etiqueto como es súper voluble. Y le dejo esa etiqueta por siempre y para siempre, como eso es lo que es, porque así ha sido siempre. Sin embargo, no necesariamente, es una etiqueta que yo le puse. Quizás alguien en tu infancia o en tu adolescencia te dijo que eras perezoso porque no te iba bien en la escuela. Y tú te colgaste la etiqueta y te la pusiste para siempre y decidiste que el estudio, que la academia no es para ti porque tú eres perezoso. Quizás la primera vez que emprendiste una dieta para bajar de peso te fue muy mal. No lograste hacerlo. Quizás en ese momento de tu vida no tenías voluntad para hacerlo. Y alguien te dijo, o tú mismo decidiste que eras muy flojo, que no tenías voluntad. Y te pusiste esta etiqueta de yo soy flojo y yo no tengo fuerza de voluntad. Entonces esto, el resto de los emprendimientos que tú hagas a lo largo de tu vida, va a ser una etiqueta que te va a determinar. Es un enemigo del éxito, porque cada vez que tú emprendas algo, no, es que yo no puedo tener éxito en esto porque yo soy floja, yo no tengo fuerza de voluntad, a mí no se me da. Y resulta que es una etiqueta que te pusiste y te colgaste solo y sin ayuda de nadie. Date cuenta e identifica si a ti te pasa eso. Si fracasaste en una relación de pareja hace 20.000 años y entonces decidiste que sos de malas para el amor y te pusiste esta etiqueta. Entonces cada relación que tú emprendes está negada al éxito porque tú eres de malas para el amor, porque tú te pusiste la etiqueta. Un socio te traicionó hace 1000 años en un negocio, entonces los socios no sirven, las sociedades son malas. Sobregeneralización. Vamos a diferenciarlas. Sobregeneralización de las etiquetas globales. Ahora, última. No es que sean las únicas, hay más distorsiones cognitivas y claro que hay más creencias limitantes. Yo quise reducir esta conversación a 10 enemigos del éxito y los quise pensar desde esta perspectiva. 5 creencias limitantes o pensamientos irracionales y 5 distorsiones cognitivas o filtros. La número 10 es tener la razón. Y en contexto transformacional, tener la razón es un síntoma de sobrevivencia. Seguramente si tú estás en este mundo de Bota 4, sabes de qué te estoy hablando. Y si no, como quiera, si estás escuchando o viendo esta conversación, entonces capta que tener la razón es un filtro que le ponemos a la realidad como un enemigo del éxito. ¿Por qué? Porque es como aferrarnos a tener esta lucha permanente por imponer mi propio criterio, probando que mi punto de vista es el correcto y que los demás están equivocados. Es una lucha tan absurda, tan debilitante para quien la tiene, que los argumentos del otro son ignorados y rebatidos con necedad. Es decir, llega un punto en que incluso cuando tú estás viendo las cosas con el filtro de tener la razón, llega un punto en que te das cuenta que, no, de pronto sí es como el otro dice, pero ya para atrás ni para coger impulso, no reversas, no te retractas, no cambias de postura porque estás totalmente comprometido con este filtro cognitivo. Tener la razón, no, yo ya dije que sí y es sí, llueva, truene, relampaguee. Entonces, ¿a qué te invito yo hoy? ¿Y por qué quería tener esta conversación? Porque
A lo largo de los miércoles que hemos estado teniendo estas pláticas en Tribu Bota 4, que muy amablemente nos abre su página de Facebook para tener estas conversaciones, me he dado cuenta que todos tenemos en este punto y hora que está atravesando la humanidad similares inquietudes. Es decir, todos queremos emprender algo, todos queremos cambiar nuestro nicho de negocio. Algunos nos vemos abocados a eso por necesidad, otros por gusto, otros porque estamos viendo un momento de oportunidad, pero como quiera la mayoría de nosotros estamos en este momento, así como la humanidad, mutando nuestros negocios propios o nuestros emprendimientos. Y veo que la mayoría de las personas tenemos, antes de empezar, un montón de buenos motivos para no comenzar. Un montón de buenas razones para no dar el primer paso. Por eso estas conversaciones que yo he estado teniendo contigo cada miércoles van en función de que tomes acción, de que te muevas de lugar, de que emprendas ahora mismo, que te quites el miedo a fracasar, porque quizás fracasar es exactamente la experiencia que tú necesitas para tener el éxito que está esperando por ti, que no está disponible hasta que no tengas esta experiencia de, déjame decirlo así, fracaso, porque si tú conviertes un fracaso en aprendizaje, entonces no fue un fracaso. Entonces no fue un fracaso. Por eso te invito a que te sigas conectando a nuestros videos, que sigas viéndonos. Yo tengo mi canal de YouTube, tengo mi fanpage en Facebook, facebook.com/WarcelaCoach, y tengo mi perfil en Instagram, @Warcela, donde te invito a que me sigas para que a través de mis redes sociales sigamos haciendo crecer esta conversación de emprendimiento, de desarrollo personal, pero sobre todo esta conversación de crear juntos un mundo que funcione para todos.